El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/El Financiero MX. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX, @elfinancierofin y @financiero TV. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. ¿Cómo monitorean realmente sus procesos de calidad? Es necesario pedir la ayuda de algunas compañías petroleras. ¿Cómo tratar los intereses que se están cobrando de...? Muy buenos días, tengan todos ustedes nuevamente aquí, bienvenidos a Arena Financiera, este programa de debate. En esta ocasión únicamente estaremos Esteban Rojas y su servidor, Felipe Sánchez. Bueno, pues tiene un contratiempo, le deseamos una pronta recuperación. Y bueno, hoy hemos preparado dos temas importantes para ustedes. Uno es el petróleo, un tema que habíamos tocado ya anteriormente, pero ahora vamos a ver qué es exactamente lo que vamos a administrar a raíz de estos importantes descubrimientos de yacimientos petrolíferos que nos ha notificado el gobierno federal. Y el otro es la inflación, que también ya hemos tocado, pero que es un tema que no debemos dejar de lado nunca, porque los precios siguen subiendo, especialmente en algunos productos, y bueno, pues esto siempre impacta en lo que es la vida cotidiana. Esteban, pues si te parece vamos al primer tema, el petróleo. ¿Qué es exactamente lo que vamos a administrar después de lo que nos han dicho los recientes descubrimientos en México? ¿Qué vamos a administrar? Mira, Toño, aquí se sigue confirmando de que en nuestro país nos encontramos prácticamente cerca o enfrente de un mar de petróleo, ¿no? En tan solo, digamos, de finales de agosto para acá, se han anunciado el descubrimiento de dos importantes yacimientos en el mar profundo del Golfo de México. Aquí el potencial que se tiene de acuerdo a las versiones que se han publicado, tenemos de que en el primer yacimiento podríamos tener una producción adicional de 4,000 a 10,000 millones de barriles de petróleo, y en el segundo supuestamente nos podría dar margen para 10 años más de producción, digamos, petrolera para Pemex, ¿no? Aquí lo que me llama mucho la atención, Toño, es el hecho de que estos descubrimientos se estén anunciando casi más bien al final de una administración pública. Claro está, se deben dar a conocer cuando se descubra, ¿no? Pero aquí, Toño, yo pienso que lo que pudiera estar también detrás de esto es de que la administración que está por terminar, lo que está diciendo o lo que está dando a entender es, ahí tienen el petróleo, ¿no? Ahí está el oro negro, digamos, disponible. Ahora, la otra pregunta y lo que le va a quedar a la nueva administración por resolver es si se tienen los recursos técnicos, si se tienen los recursos de capital suficientes para poder, digamos, explotarlos. Yo siento, Toño, que es en este caso como la zanahoria, en donde están diciendo, ahí está la riqueza. Ahora deben de emprender toda una serie de cambios para que en los próximos años, Toño, podamos no solamente tener el equivalente del Pemex actual, sino 4 o 5 Pemex como el que está hoy en la actualidad. Y esos has tocado varios puntos importantes. Lo que sucede es que pues, podemos remontarnos a 30 años antes, incluso más, ¿no? Por ahí de 1978, cuando el entonces presidente José López Portillo nos mencionaba que teníamos que prepararnos para administrar la riqueza, la abundancia petrolera. Claro, era otro contexto global totalmente diferente, ¿verdad? En México y la economía global, de hecho, eran economías cerradas. Estábamos hablando de un contexto muy distinto, incluso un contexto político diferente. Lo que sucedió es que nunca nos dijeron cómo nos debíamos preparar.
Yo creo que quizás eso fue el error y bueno, todos sabemos la historia de la década de los 80, una década perdida, no solamente porque no administramos la riqueza petrolera, por varios conceptos más. Aquí lo interesante es, hace un rato te referiste, esta riqueza petrolera está en el mar profundo y yo creo que con la tecnología que Pemex tiene actualmente, ese es un problema, más que algo, vaya, de lo positivo empezamos con los aspectos que debemos cuidar o que debemos observar para obtener esa riqueza. Es como si tuvieras un diamante, pero hay que encontrarlo, ¿no? O hay que rascar en la tierra para sacarlo. Claro, Toño, y digamos aquí lo que nos está planteando el problema es de que ahora no solamente necesitamos una reforma energética, Toño, sino que necesitamos una batería de reformas para hacer todo esto posible. Como tú bien acabas de mencionar, bajo los actuales esquemas prácticamente Pemex está quebrado, ¿no? Tiene un capital, digamos, negativo. Sí, ha pasado a veces de negativo a entonces positivo, no tiene los suficientes recursos y aquí la pregunta sería, Toño, ¿cómo podemos hacer para tener más capital? Hay tres formas que no hay vuelta de hoja que se deben de evaluar. Una es que... Perdón, más capital para Pemex. Para Pemex, que le permita adquirir la tecnología y los recursos para poder explotar esos yacimientos que tenemos enfrente. Okay, la primera. Y la primera, Toño, es sin lugar a dudas que el accionista principal, en este caso el gobierno mexicano, aporte los recursos necesarios, cosa que no tenemos. Claro. La segunda, Toño, se refiere al hecho de que Pemex, como ya lo está haciendo en la actualidad, debe de recurrir a la colocación de deuda en el mercado nacional y en los mercados internacionales. Pero aquí sucede lo que quizás la trampa en la cual incurrimos en esa etapa cuando tú dices que se debió de haber, que López Portillo dijo que nos preparábamos para administrar la riqueza y fue un sobreendeudamiento. Al final de cuentas, estamos endeudándonos sobre un recurso cuyo precio no fijamos y que puede tener una variabilidad muy grande en los mercados internacionales. Ese sería la segunda parte o el segundo método que nos permitiría acceder a esos recursos. Y la tercera, Toño, que genera una gran polémica, sobre todo entre la clase política, que es el de colocar a Pemex en la Bolsa Mexicana de Valores, Toño. Y en este contexto, entonces, ¿qué se tiene que hacer? Porque finalmente hay un eslogan por ahí que Pemex es de todos los mexicanos, el petróleo es de todos los mexicanos. Lo malo es que yo insisto, desde aquel 78, con José López Portillo y hasta la actualidad, pues a lo mejor sí es de todos los mexicanos. Lo malo es que mucha gente no lo siente así, no sabemos, porque es un hecho, por ejemplo, que Pemex es el principal contribuyente, por ejemplo, en cuestión fiscal, ¿no? Del gobierno federal. Aporta a las reservas internacionales también, pero ¿qué está sucediendo? Que Pemex para mucha gente pues no es de los mexicanos. Mira, Toño, aquí yo creo que el colocar la tercera vía, que para mí sería la más viable y la más importante de colocar a Pemex en el mercado de valores nacional y en el mercado accionario internacional, sería que se podía democratizar su capital, Toño. Hoy por hoy existen 47.7 millones de cuentas manejadas por las IAFORES, equivalentes a igual número de personas, y existen participando en las sociedades de inversión más de 2 millones de personas, Toño. Si Pemex se colocara en bolsa, esas acciones podrían ser adquiridas por esos fondos de pensiones y por esas sociedades de inversión, y de esta manera, Toño, se pudiera beneficiar a un mayor número de gente, y la gente lo pudiera sentir como algo mucho más cercano. Ahora, también, Toño, otro mecanismo que se podría idear es esa famosa colocación digamos, del bono petrolero, en donde podría ser otra forma de ahorro, otra forma de incrementar los recursos de las personas para que otros mecanismos de ahorro que podrían tenerse, y donde se pudiera diseñar un mecanismo como el de CETES directo, en donde a partir de 100 pesos, Toño, tú podrías adquirir, digamos, un bono petrolero, y de esa manera, mediante esa democratización del capital, la gente se podría sentir más dueña que hoy de petróleos mexicanos, Toño. ¿Y qué te parece abrir más todavía el contexto legal de Pemex para que llegue inversión extranjera? Ese sería, digamos, otra vía, pero aquí, Toño, como lo hablamos,
sería un detonante donde tendrían que venir como efecto dominó toda una serie, de reformas estructurales, porque ¿qué implicaría darle más autonomía a Pemex? Total. Que el gobierno federal dejara de tomarlo como una caja chica. Al dejarlo de tomar como una caja chica, ya no dispondría del pago de impuestos que hace la paraestatal, en la actualidad. Y la pregunta obligada sería, ¿qué tendría que hacer el gobierno para llegarse a esos recursos que ya no tendría? Llevar a cabo una reforma fiscal, sí, ¿no? Claro. Entonces, todo esto tendría que detonar no una, Toño, sino varias reformas para hacer viable esa explotación que hoy por hoy se encuentra en el subsuelo. Y algo, bueno, que no se nos está pasando, desde luego lo estaba dejando a propósito un poquito de lado, el sindicato. El sindicato de Pemex, yo he mencionado en algunos artículos que escribo aquí en el diario que siento que los mexicanos, en cuestión de pensiones, hay los mexicanos de primera, los mexicanos de segunda y los mexicanos comunes. Los mexicanos comunes somos casi todos. Los mexicanos de primera son los que tienen algunas cuestiones ahí de algunas cosas, ¿no? Sí. Y los mexicanos VIP o los de primera son los de Pemex, porque para pensionarse, bueno, tienen todo tipo de posibilidades. ¿Qué vamos a hacer o qué podemos hacer con Pemex? En cuanto al sindicato, Toño, yo pienso que ese sería uno de los grandes, temores y una de las grandes puertas que tendríamos que abrir en cuanto a la transparencia. Y aquí es bien importante, nadie debe temer a la transparencia, a la rendición de cuentas, porque obviamente el colocar a Pemex en el mercado, de valores, una de las cuestiones que se tendrían que exigir más es transparentar sus cuentas, que tuviera más autonomía. Entonces, en ese caso, no creo que a los mismos trabajadores de Pemex les convenga estar participando en una empresa que pudiera tener poca viabilidad hacia adelante. Tenemos que tener Pemex para rato, y si queremos un Pemex para rato, lo debemos de transparentar y lo debemos de modernizar, Toño. Y debemos de cooperar todos, ¿no? Incluidos los trabajadores, porque bueno, los trabajadores de Pemex son los únicos que no colaboran, que no cooperan para sus pensiones, ¿no? Claro. Y eso es terrible, ¿no? En México. Ok, pues hasta aquí el primer tema, hacemos una pequeña pausa y regresamos de inmediato. Muchas gracias. Me gusta pensar que iluminamos a México, porque dicen por ahí que mientras haya luz, hay futuro, y el futuro hoy se ve más claro que nunca. Durante el gobierno del presidente de la República se realizó la inversión en infraestructura eléctrica más grande de la historia. Gracias al pago oportuno de tu recibo de luz, podemos construir obras como la Yesca. En el México de hoy, hay motivos para estar orgullosos. CFE, Gobierno Federal. El Financiero presente en las redes sociales. Interactúa con nosotros en facebook.com/El Financiero MX. Además, síguenos en Twitter, @elfinanciero_MX, @elfinancierofin y @financierotv. En el canal de YouTube Financiero México podrás ver el histórico de videos. Comparte con nosotros tu opinión porque El Financiero está presente en las redes sociales. Muchas gracias, estamos nuevamente aquí en el siguiente tema, aquí en Arena Financiera, la inflación. La inflación, Esteban, pues yo creo que a mucha gente nos preocupa. El objetivo del gobierno federal, del Banco Central Mexicano, que es el encargado de vigilar el poder adquisitivo de la moneda, era o es de una inflación de 3 más menos, ¿no? Con un rango de tolerancia, 3%, un punto más hacia arriba o un punto más hacia abajo. La última lectura ya estaba casi en 5%. El incremento ya lo sabemos del huevo, que ya incluso yo creo que ya lo absorbió mucho la economía, de acuerdo a las últimas declaraciones del propio secretario de Economía, Bruno Ferrari, dice que ya está bajando, que ha tendido a la baja. El pan, la leche, que por cierto el litro de leche en los últimos días subió un peso, me parece que en todos los fabricantes,
y bueno, una serie de cosas, ¿no? Es como un aumento en cascada que se viene. La pregunta es, ¿estamos en un proceso de inflación desbocada? ¿O qué está sucediendo exactamente para ti, Esteban? Claro, Toño, como tú bien lo señalas, el último reporte del Banco de México ubicó la inflación en el 4,77%, lejos ya de ese rango de tolerancia del Banco de México. Es la inflación más alta en 30 meses, Toño. Sí. Y otro parámetro que también puede ser y resulta preocupante para la mayor parte de la gente y de los que nos están viendo o escuchando, es el hecho de que la inflación medida por la canasta básica se encuentra sobre el 6,22, que también es bastante alta, ¿no? Tres puntos arriba. 3 puntos arriba. Y digamos, y otra parte también esto pues ha minado el poder adquisitivo sin lugar a dudas de los salarios. Los salarios de jurisdicción federal han estado por debajo de la inflación en estos 3 últimos meses. Y por otra parte, también se puede observar de que las tasas de interés en términos reales que nos están pagando, sobre todo de las tasas con un horizonte de inferior a un año, también se encuentran por debajo de la inflación. Entonces, como tú señalas, pues la inflación es un cáncer que mina, que reduce expectativas digamos, de poder adquisitivo. Sin embargo, Toño, aquí habría que decir de que no estamos ante un proceso, digamos, inflacionario desbocado. Creo yo que algunos de los aspectos que le dieron origen a este proceso inflacionario se están diluyendo de una manera gradual. Como tú lo mencionas ya, el proceso de que pegó de la gripe aviar, poco a poco se ha ido, digamos, diluyendo. La otra situación, afortunadamente, los precios de los granos a nivel internacional se están, digamos, estabilizando. Y por otra parte, la perspectiva de un menor crecimiento económico, pues nos estaría indicando que todavía la inflación, digamos, pudiésemos estar cercano quizás ya a un techo cercano al 5%, Toño. Para ti está cerca el techo, entonces. Por ahí, más o menos, alrededor del 5%, pudiéramos ya estar viendo un techo para la actual burbuja inflacionaria. Sin considerar que vienen épocas en donde también existen precios importantes en varios productos, ¿no? Claro. Noviembre, diciembre, no se diga, y bueno, lo que es la cuesta de enero. ¿Aún así tú ves un techo de 5%? Yo creo que sí, Toño. Digamos, a nivel mundial, la inflación no está en el radar de los participantes. ¿Por qué no está en el radar? Porque la preocupación ahorita es la desaceleración en el crecimiento económico, y esta misma desaceleración que estamos viendo en el crecimiento de la actividad económica a nivel mundial va a ser uno de los principales antídotos que vamos a tener contra posibles presiones inflacionarias, que se nota solamente en algunos países, no está de manera generalizada a nivel mundial. Es decir, hay inflación que dices no está en el radar de los mercados ahorita, y esa inflación va a ser controlada por la desaceleración que la economía global está reflejando. Claro, Toño, y aparte adicionalmente en nuestro caso el hecho de que tengamos un peso relativamente fuerte, también actúa como un techo antiinflacionario, dado que está permitiendo también abaratar los productos que importamos. Ahora, lo que sí es que la revisión de salarios, pues seguramente no compensará esa tasa de inflación. De plano, Toño, y aquí digamos las revisiones, dado de que tenemos una fuerza laboral excedente, digamos, sí, una sobreoferta, pues también es un factor en contra para llevar a cabo negociaciones que permitan compensar este tipo de situaciones. Y por ejemplo, ¿qué productos ves tú que tengan más presiones en los próximos meses? Por ahorita, Toño, todavía, digamos, el precio del huevo no baja a los niveles que teníamos anteriormente. El precio de algunas carnes, el de la leche que tú acabas de mencionar. O sea, yo creo que si te escucha Bruno Ferrari no le va a agradar mucho. No le va a agradar mucho, pero todavía, digamos, hay ese tipo de, digamos, de presiones. Por otra parte, todavía no se retira el subsidio a las tarifas eléctricas en el norte de nuestro país, que todavía ahí le puede pegar un poco más, digamos, a la inflación. Pero aún así, Toño, yo creo que no va a haber, o no estamos ante un proceso de desatar de manera desbocada la inflación. Para darse una idea, Toño,
llevamos casi 11 años, Toño, con inflaciones de tasas de crecimiento por debajo del 7%, 11 años, que ya, digamos, destruyó desde el punto de vista genético, si lo podríamos hacer la comparación, ese gen que estaba presente en la economía mexicana de un proceso de, digamos, de hiperinflación bastante fuerte. Tan solo para los que nos están viendo, había que decir que en marzo de 1998 la inflación tocó niveles, Toño, de 180%. 1988, perdón, alcanzó, digamos, esos niveles, y que tradicionalmente, digamos, ahora estamos regresando a niveles que teníamos en la etapa de los 60s, principios de los 70s, en donde estamos teniendo, sí, niveles con ciertos altibajos, pero bajos si los comparamos con la cuestión histórica. Sí, fíjate que eso que acabas de mencionar yo creo que es bastante importante. A veces la historia no a veces, siempre nos enseña, y es importante recordar, efectivamente, por ahí del 88 teníamos, no solo en México, yo creo que de hecho, por ejemplo, recuerdo Brasil tenía inflación de más de 1000%, pero en México, especialmente donde vivimos y lo que nos interesa, como decías, había una tasa de inflación de más de 100%, 150, 160, 170%, y por lo tanto, las tasas de interés, si bien recordarás, también estamos hablando ahora que hay mucha gente joven, le parece, yo creo que increíble, no lo recuerda desde luego porque ni siquiera lo vivió, pero estamos hablando de tasas de interés de 300%. Yo recuerdo haber, en una institución donde trabajé, haber pagado esa tasa de interés, 320% si no mal recuerdo. Y eso parece que se nos olvida. Ahora, sí, como lo has dicho también, me gustó mucho tu frase, después de 11 años con una inflación abajo de 7%, el gen de la hiperinflación, pues cuando menos, si no se destruyó, se fue a lo más recóndito de la economía mexicana. Pero sí es importante cuidar también este proceso de desajuste en la inflación. Desde luego no creo yo tampoco que llegaremos a esos extremos, porque además el mundo entero tampoco está así. Yo decía que la hiperinflación no solo era de México, sino de todo el planeta, o cuando menos de todas las naciones en desarrollo emergentes, pero sí es importante, muy importante, saber y reconocer que hace algunos años lo que teníamos era una verdadera inflación desbocada. Hoy lo que tenemos lo podríamos dejar en un desajuste inflacionario o coyuntural totalmente, según tus propias palabras, con un techo aproximado de 5%, lo que desde luego es, de todos modos, es un punto en contra del objetivo de la política del Banco Central Mexicano. ¿Qué puede hacer para corregir el Banco Central Mexicano el año siguiente? ¿O no puede hacer nada? Sí, Toño, yo creo que aquí, digamos, el Banco de México todavía tenga un as bajo la manga. No ha movido su tasa de interés en mucho tiempo. Esa podría ser una. ¿En 3 años? Exactamente, se mantiene en 4.50 sin ningún movimiento. Ahí tendría esa posibilidad, digamos, esa herramienta. Aunque yo creo que si la inflación no rebasa el 5%, no lo tendría necesidad de hacer. Yo creo que ahorita puede entrar todavía en un compás de espera y ver qué pasa, y sobre todo el otro año, si esto no se corrige, probablemente todavía pueda llevar a cabo una medida de esta naturaleza. Aquí también, Toño, yo siento que también aquí queda un gran pendiente que todavía tanto digamos, el sistema político emanado del PRI como del PAN no han podido resolver, Toño. Si bien es cierto, como tú mencionas, de que esa parte hiperinflacionaria ha pasado, nos queda un gran pendiente por resolver, y ese va a ser un gran reto para la nueva administración también. Es el hecho de combinar una baja inflación con la recuperación del crecimiento económico, Toño. A la mayor parte de la gente yo creo que se puede sentir contenta con esas tasas de interés por debajo del 7%. No se mina su poder adquisitivo, pero las tasas de crecimiento tampoco han permitido generar más ingreso, generar más riqueza, generar empleos mejor pagados. Yo creo que aquí el gran reto va a ser seguir manteniendo la inflación sobre niveles establecidos por el Banco de México, con recuperar tasas de crecimiento cercanas al 6%, Toño. El gran reto del Banco de México y del gobierno. Y del gobierno en su conjunto. Una labor conjunta, exactamente. Dentro de este proceso,
¿tú en cuánto tiempo, digo, es muy difícil, pero en cuánto tiempo crees que empiece a ceder la inflación? Digamos, este año ya lo tenemos perdido, ¿no? Ya estamos, estaremos por ahí cercanos al 5%, eso ya es un hecho, ¿no? Ya es difícil que se recupere. El año siguiente, según tu experiencia, ¿en cuánto tiempo empezaríamos a ver que ceden las presiones inflacionarias? Yo creo que esta burbuja inflacionaria se podría prolongar, como tú ya habías mencionado, por lo que el resto del año, y creo que a partir de febrero del 2013 podríamos estar viendo ya que esa burbuja se pudiera empezar a desacelerar, y muy probablemente en ese año del 2013 ya pudiéramos estar hablando incluso que la inflación se pudiera meter de nueva cuenta al rango de tolerancia del Banco de México. Los niveles de 3 más un punto. Exactamente. Ok, para terminar entonces, este año lo tenemos perdido, inflación cercana al 5%, seguramente un problema para el Banco de México que tratará de corregir el año siguiente, y ves que hacia febrero, quizá marzo, digamos que finales entrado el primer trimestre del año, empezaríamos a ver que ceden las presiones, siempre y cuando el contexto global también lo permita, ¿de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias, Esteban, muchas gracias a todos ustedes, le deseo un excelente inicio de semana y nos vemos la semana entrante aquí en Arena Financiera. Gracias y hasta pronto.